Si vas a poner un piso en alquiler, lo peor que puedes hacer es empezar por el anuncio, porque ahí es donde la gente se enreda y después pierde semanas por no tenerlo todo preparado. Hoy y en los próximos días iremos viendo los pasos que hay que hacer para no tener problemas, o por lo menos minimizar los riesgos al alquilar, que no son pocos. Lo primero que debemos preguntarnos es si el piso está alquilable a día de hoy. No me refiero a si está bonito o no, hablo de si tienes lo mínimo para enseñarlo. Escoger inquilinos, firmar el contrato, cumplir con los requisitos posteriores o que alguien viva ahí ahora. Por eso tendremos que mirar cuál es la realidad física del inmueble. Ya haremos un vídeo detallando a quién corresponde hacerse cargo de qué desperfecto o deterioro. Pero antes de meternos en eso, hay que comprobar que el piso está en condiciones para alquilarse, que los suministros funcionen correctamente, que las ventanas cierren, que tanto los baños como la cocina estén bien y que no haya sorpresas como humedades o averías que sean evidentes, porque va a ser lo primero que dé problemas cuando se instalen los inquilinos. Y aprovechando que ya estás revisando el inmueble, aquí es cuando yo tramitaría la cédula de habitabilidad, si no la tienes vigente, que es el documento que acredita que la vivienda cumple las condiciones mínimas para ser habitada, es decir, que cumple con la superficie, con la ventilación, con las instalaciones, etc. Y en Cataluña, tanto la cédula como el certificado de eficiencia energética son obligatorios. El certificado de eficiencia energética es un documento que detalla el consumo energético estimado y de emisiones de CO2 que tiene esa propiedad, cualificando la vivienda en una escala entre la A y la G. Una vez tenemos el piso o la casa preparada, vamos a ver en qué modalidad lo vamos a alquilar. Podemos escoger tres caminos diferentes: alquiler de vivienda habitual, alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones. Es cierto que también está el alquiler vacacional, pero no lo vamos a tratar en este vídeo porque va como una normativa aparte. Vamos al primero, el contrato de vivienda habitual, el de toda la vida. Con esta tipología de contrato, el inquilino podrá fijar ahí su residencia principal y por lo tanto el contrato se mueve en un marco más ajustado y más protegido. ¿Qué implica este contrato? Normalmente, si buscas estabilidad, este es el tuyo, porque un inquilino entrará para quedarse, ya que el contrato está pensado para que dure, pudiendo incluir prórrogas si fuera necesario. A nivel de gestión suele ser la modalidad más predecible, siempre y cuando filtres. Por otro lado, también implica menos flexibilidad para el propietario. Si luego quieres recuperar el piso, no podrás hacerlo cuando a ti te apetezca, sino en unos supuestos muy concretos. A nivel práctico, los más típicos son por necesidad del arrendador, es decir, por la tuya, para destinarla a tu vivienda permanente, para familiares en primer grado o para el cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad. Eso sí, siempre y cuando se haya hecho constar en el contrato y haya pasado al menos el primer año, comunicándolo con la antelación suficiente. También podrás recuperar la vivienda cuando haya finalizado el plazo. Y aquí cuidado, porque el arrendador, es decir, tú como propietario, si eres el que está viendo este vídeo, deberás notificar la no renovación con 4 meses de antelación, mientras que el arrendatario solo necesitará 2 meses. Si no se comunica en plazo, el contrato se entenderá prorrogado de manera anual, que es lo que normalmente se estipula en el contrato, pudiéndose prorrogar hasta 3 años más. Por último, también podremos recuperar la propiedad por incumplimiento del inquilino, es decir, en los casos en los que haya impagos, que hayan daños, cesiones o subarrendamientos, actividades molestas o ilícitas, o que la propiedad ya no se use como vivienda habitual, entre otros casos. Luego, la segunda tipología de alquiler son los contratos de temporada. Se trata de un alquiler que, como su propio nombre indica, dura una temporada. Es decir, la estancia será temporal. El inquilino no podrá fijar ahí su residencia permanente, sino que la finalidad de ese alquiler será cubrir una necesidad concreta durante un tiempo determinado, ya sea trabajo temporal, estudios, asistencia médica,
traslado provisional, espera la entrega de una vivienda, lo que sea. ¿Qué implica este contrato en la práctica? Que ha de quedar muy claro el motivo de esa temporalidad, las fechas, y que la causa sea coherente con la realidad y que sea documentable. Aquí en Cataluña, donde nosotros operamos, además, si no se deja constancia de esa finalidad temporal y no se acredita documentalmente, se presupone que el uso para esa vivienda será el de vivienda habitual y el contrato se acabará tratando como tal, con su duración mínima y sus posibles prórrogas. También hay que tener en cuenta la duración del contrato de temporada. ¿Y cuánto puede durar una temporada? Pues no hay un número mágico ni universal. La duración pues se pacta entre las partes, pero tiene que ser razonable y coherente con la causa. Y ojo con las prórrogas y las renovaciones, porque si se prorroga o se firma un nuevo contrato con el mismo inquilino en la misma vivienda, sin poder acreditar que sigue existiendo una necesidad temporal y que la residencia habitual está en otro lugar, de nuevo podrá considerarse vivienda permanente. Lo bueno, tiene más flexibilidad en la duración, por lo que podrás disponer de la propiedad tan pronto como se acabe ese contrato, que será antes que en el caso de la vivienda habitual. Los contras. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la vivienda debe estar preparada para vivir desde el primer minuto, porque si alguien entra por temporada, no va a venir a montarse una casa poco a poco. Normalmente necesita el piso con mobiliario, homenaje y lo básico para instalarse. Obviamente también te costará más encontrar inquilinos, porque no todo el mundo puede ni quiere justificar la temporalidad y necesitarás toda esa documentación para acreditarla. Además, al haber más rotación que en una vivienda habitual, la propiedad suele sufrir más desgaste. El uso de cocina, baño, electrodomésticos, pequeños golpes que puedan tener, etc. ¿Y qué pasa aquí? Pues que el mantenimiento y la puesta a punto para que el piso esté operativo, en general, corresponden al propietario. Así que hay que contarlo dentro de los números que vayas a hacer. Y como hemos visto, si lo planteas sin una causa real o una floja, te metes en un terreno complicadillo, porque pasará a ser un contrato de vivienda habitual, con todo lo que implica. Y ahora pasamos al alquiler de habitaciones. Aquí no alquilas el piso a una unidad familiar, sino que estructuras el alquiler por estancias, normalmente con contratos individuales por habitación y acceso a zonas comunes. ¿Qué implica? En Cataluña, el alquiler por habitaciones ya no es la fórmula para obtener mayores rentas, porque en zonas tensionadas la suma de todas las habitaciones no deberá superar lo que correspondería a la renta de la vivienda entera. Por lo tanto, el atractivo real suele ser la flexibilidad, el acceso a unos perfiles concretos y una ocupación más rápida. Además, puede encajar muy bien con propietarios que tienen un espacio de sobra en casa y buscan compañía, o que simplemente quieren complementar ingresos y pagar menos por su propia vivienda. Por todo esto viene a cambio de una gestión mayor. ¿Por qué? ¿Qué implica? Pues implica mucha más rotación, convivencia y por ende pues normas internas, también el uso de cocina de los baños, más limpieza, ruido, posibles visitas y sobre todo suministros y consumos, que hay que dejar muy claro cómo se reparten. Además, conviene estructurarlo bien, haciendo un contrato individual por habitación, un anexo con normas de convivencia, un inventario de la habitación y de las zonas comunes, etc. Por lo tanto, una vez tengas claro el tipo de contrato que mejor se ajusta a tus necesidades, hacemos el último repaso operativo antes de seguir con el proceso. Y este repaso es importante porque aquí es donde se cuelan problemillas tontos, que después pues, van alargando el proceso, ¿no? Tendremos que adecuar la vivienda pues, según la modalidad. Si vas a vivienda habitual, no necesitas montar un hotel, pero sí dejarlo funcionar. Si vas a temporada, pues debe estar listo para vivir desde el minuto 1,
como ya hemos visto anteriormente. Eso implica pues mobiliario, colchones, menaje, ropa de cama, wifi, por lo que habrá que hacer un inventario bien detallado. Y si vas a habitaciones, además de todo lo anterior, también tendrás que pensar tanto en las normas de convivencia, el control y el reparto de los suministros, y en las copias de llaves que necesitarás o cómo harás ese control de los accesos. Hasta aquí la idea es muy simple. Antes de publicar nada, primero revisa la realidad física del inmueble, que sea habitable de verdad. Aprovechando esa revisión, pon al día y tramita la cédula de habitabilidad y el certificado de eficiencia energética. Elige la modalidad según lo que buscas y lo que estés dispuesto a gestionar, ya sea vivienda habitual, temporada o habitaciones. Y por último, haces un repaso operativo antes de seguir con la modalidad. Con todo esto revisado, ya sí tiene sentido pasar al siguiente bloque, que es el precio, que quería comentarlo en este vídeo, pero como me he enrollado demasiado, tendremos que dejarlo para el próximo vídeo, donde veremos cómo podemos determinar el precio para nuestro alquiler, teniendo en cuenta que en Cataluña los precios están regulados y tenemos que, bueno, en Cataluña y en muchos sitios seguramente, y no excedernos de esas horquillas que nos manda el gobierno. Y si te ha servido o tienes alguna duda, déjame un comentario con tu caso y en el siguiente capítulo lo vemos junto con el tema del precio. Y si no quieres comentar el público, puedes escribirme por privado. Nos vemos en el siguiente capítulo.